Yo estaba en toda la lista negra de Trump, inmigrante, mexicano y periodista. Y ahora que duermo más, pues creo que soy más buena onda. Soy el primer mexicano en la historia en trabajar para 60 Minutes. Empecé en el norte, en Grupo Reforma, pero en realidad empecé en el norte, en Monterrey, en 2002. Es una historia padre, la verdad, porque empecé en uno de los consejos editoriales de Grupo Reforma, que son este mecanismo en el que invitan a lectores a participar de la confección del periódico. Del consejo editorial vino una invitación para formar parte del curso de verano que tienen, en el que preparan a reporteros, capacitan a un grupo muy pequeño de gente que aplican cientos de personas, y me ofrecieron un lugar en este curso y tomé el curso durante un verano y me fue súper bien y me ofrecieron una chamba, y esa fue la historia con Reforma. Empecé en Monterrey, estuve 2 años, casi, sí, por ahí 2 años y medio con ellos en Monterrey, y después me mandaron justamente a Reforma, y estuve en Reforma en el rediseño de todos los suplementos, desde Club Social, Estado de México, Entre Muros, todos los suplementos, las verticales con las que trabaja el periódico en México. Luego pasé a ser reportero de Enfoque, que es suplemento político los domingos, y coeditor de portada los fines de semana. Es un muy buen lugar para aprender y para darte cuenta si te gusta y si sirves para hacer periodismo. Bueno, pues tomé la decisión complicada de apostar por mi carrera en inglés en este momento, en un proyecto como el de 60 minutos. 60 Minutes, como sabes, pues, me parece la marca más respetada de noticias en el mundo. Es el programa de noticias por televisión que más años lleva al aire. Estamos en la temporada 53 y el que más audiencia tiene. Este año, en promedio, creo que está por ahí de 10, 12 millones de televidentes cada fin de semana, más la audiencia que se acumula en las plataformas digitales, medios sociales, la página de 60 Minutes. Entonces, esas audiencias ya no las vemos en televisión en ningún lado, ¿no? Las vemos en deportes, tal vez, en fútbol americano aquí en Estados Unidos, pero fuera de eso nadie está registrando esos niveles de audiencia. Y es notable que un programa que lleva 53 años al aire, que la mayoría de los corresponsales pues, son periodistas ya veteranos, esté constantemente registrando esos números. Claro, la idea de Bill Owens, la tercera cabeza de 60 Minutes en toda su historia, ¿no? Empezó con Don Hewitt, luego Jeff Fager y ahora Bill Owens, es acercar el programa a una nueva audiencia porque entiende de las transformaciones en la industria. Entonces, vamos a estrenar el 4 de marzo 60 Minutes Plus, que es el nuevo proyecto de 60 minutos, en una plataforma de streaming que se llama Paramount Plus. Paramount Plus, pues, es la apuesta de streaming del grupo al que pertenece CBS, Viacom, y CBS, pues es Comedy Central, Nickelodeon, MTV, Black Entertainment Television, CBS, Paramount Pictures, etcétera, etcétera. Y todas estas marcas estarán agrupadas bajo el banner de Paramount Plus, y ahí vivirá 60 Minutes Plus. Por eso la apuesta de enfocarme 100% a esta oportunidad. Extraño mucho el día a día de las noticias y extraño mucho el contacto con la audiencia en español. Afortunadamente, he tenido la oportunidad de colaborar con Latinus, que está buscando ampliar el éxito extraordinario que ha tenido en México con la audiencia hispana en este país. Me han invitado a participar de esa idea y esto me ha permitido seguir en contacto con la audiencia. Soy un dinosaurio que no quiere extinguirse. Escuchaba muchas veces a Jorge Ramos decir que los que hacemos televisión somos dinosaurios, pero yo no me quiero extinguir y quiero seguir siendo relevante en los próximos 20, 30 años en el periodismo en inglés, en español, y apostarle a plataformas digitales y a proyectos como 60 Minutes me parece la mejor forma de cumplir con ese propósito. He podido colaborar en radio tanto con Denise Merker, que es una persona que considero, además de
de un referente periodístico, una mujer que admiro muchísimo y que quiero mucho, una buena amiga. Con ella y con Carlos he estado colaborando en radio durante varios años desde aquí, desde Estados Unidos. Y pues radio, y Carlos es mi carnal, ¿no? Hicimos muy buena amistad en Televisa. Es un medio en el que es difícil tener amistades reales, auténticas, pero Carlos siempre se ha portado conmigo como un muy buen amigo. Me parece que es de lo mejor que hay en el periodismo en español. Es un trabajo dificilísimo el que hace Carlos, porque no es solamente un conductor de noticias. Carlos es un gran reportero que constantemente está haciendo lo que conocemos nosotros los periodistas como está dando nota, ¿no? 90% de la gente que se dice periodista lo que hace es leer notas y Carlos constantemente está dando nota. Y me parece eso sumamente importante y relevante en el clima y en el momento en el que estamos viviendo en el periodismo y en el país. Cuando Carlos me habló de Latinus, del equipo que está detrás del proyecto, de los colaboradores, de las aspiraciones que tienen, pues me pareció que era clarísima la oportunidad para mí de sumarme y de tratar de generar valor con ellos. Bueno, me parece que esta es la oportunidad más grande que nos dan las plataformas digitales, que rompe un poco con las divisiones geográficas de la audiencia. No es un producto pensado para México o para Estados Unidos, es un producto pensado para cualquier persona que consume información a través de medios digitales en español. La aspiración, aunque ambiciosa, es convertirse en el medio de información más importante para la audiencia en español en línea, donde quiera que estén, ¿no? Soy un colaborador. Latinos ya tiene corresponsalías en Estados Unidos. Bueno, refrasear, Latinos ya tiene un corresponsal en Estados Unidos. Claudio, que hace un trabajo fenomenal, fantástico. Un periodista joven que me parece que está superando constantemente las expectativas con su trabajo. Y tanto Broso como Carlos tocan también en temas relacionados a los Estados Unidos. Yo voy a colaborar a través de entrevistas, de reportajes, de investigaciones con contenidos que sean relevantes para la audiencia hispana en los Estados Unidos, pero que también digamos, tengan un ángulo de proximidad para la gente en México. Lo que ocurre en la frontera, por ejemplo, por eso, a diferencia de otras colaboraciones, la mía se presenta en la frontera y no en Washington o en Nueva York o en Los Ángeles. Me parece que la frontera es una comunidad de más de 12 millones de personas en uno y otro lado de la línea, en la que todos los días vemos esta idea de dos culturas aprendiendo de la otra, prestándose una a otra y construyéndose de manera conjunta. Y esa historia, lo que ha ocurrido alrededor del tema de inmigración, me parece que es una oportunidad importante de cobertura y estas historias de la frontera, pero no solamente de la frontera, de la comunidad latina, de la nueva generación de latinos en Estados Unidos, es fascinante y pues en eso estaré ayudándoles en Latinos. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que las televisoras, como la materia, ¿no? No van a desaparecer, pero sí se van a transformar. Y aquí hay una oportunidad para periodistas como Carlos, como yo, como otros que han tomado la decisión de apostarle a medios digitales como la plataforma para presentar parte de nuestro trabajo. Me parece que las televisoras son como empresas grandes, menos proclives al riesgo, a tomar riesgos, menos proclives a transformarse, a abrazar estas transformaciones. Veo un poco lo que pasaba con los periódicos y con Internet, con lo que está pasando ahora y con las televisoras. Se tardan en tomar decisiones sobre el mundo digital, lo ven como un complemento de su negocio central y me parece que dentro de muy poco el negocio central de cualquier medio de comunicación va a estar en línea, sobre todo cuando hablamos de información. Es una gran oportunidad, pero también es un reto importante porque la tentación de caer en lo que es viral, en estos ejercicios poco originales de presentarte las noticias en 30 segundos. Y estas son las top 10 cosas que tienes que saber hoy. La listitis, la falta de rigor, la obsesión por el like y el follow fácil, la cultura de hacer televisión o hacer social media antes de hacer periodismo. Todo esto son retos que van a ser, me parece, cada vez más
prevalentes en este contexto y hay que vencerlos y hay que tomar el camino, no hay que tomar atajos, hay que apostar por lo que viene, hay que hacer una transición creíble a lo que viene, pero sin tomar los atajos fáciles del estas son las 3 noticias del día en 30 segundos y 4 emojis y quererse hacer el chistoso y al mismo tiempo querer ser todo para todos. Bueno, depende de qué tipo de periodismo hagas. Si te gusta el periodismo de opinión y el análisis y el periodismo de escritorio, me parece que es completamente válido y súper necesario. Creo que las audiencias tienen una demanda de profundizar, de explicar, de que los periodistas que se dedican a esto expliquen, contextualicen, analicen y les permitan digerir mejor esta sobredemanda de información. Claramente hay un campo importantísimo del periodismo de opinión y de análisis que es completamente válido y relevante. Yo trato, y mi carrera me parece ha sido menos de eso que del periodismo del trabajo de piernas, más bien. Yo prefiero el trabajo de piernas, prefiero hablar con la gente, prefiero ir a donde están ocurriendo los hechos, tocar puertas y tratar de recoger de la manera un poco más tradicional la información y de presentarla así. Eso no significa que no he dado opiniones o que de pronto, ¿no?, tengo la fortuna de publicar en medios impresos en español y en inglés, en El País, en el New York Times, en el Washington Post, en México, en varios periódicos, pero siempre trato que incluso esos espacios de opinión estén basados en hechos reportados y no solamente en la anécdota, ¿no? Me parece que eso es lo importante y creo que cada vez hay más demanda por ese tipo de periodismo, ¿no? En este clima de posverdad, en el que han proliferado las teorías de la conspiración y la desinformación, la exigencia de la audiencia es transparencia y rendición de cuentas, que les enseñemos la cocina y que les enseñemos cómo estamos preparándoles el menú informativo y eso se hace, creo, de manera mucho más orgánica cuando el periodista se sale del estudio, se mueve del escritorio y se pone a hacer el trabajo de piernas. Bueno, me parece que el periodismo independiente y crítico siempre recibe este tipo de acusaciones. Me parece que México vive una crisis de credibilidad en los medios de comunicación. Hay muy pocas plataformas que trabajan con profesionalismo, con rigor, con independencia. El trabajo que se ha hecho en Latinos no se descalifica, lo que se descalifica es a la plataforma y esa es una buena señal. Eh, lo que se publica no es desmentido, lo que se publica no está basado en nada más que en hechos y en un trabajo de investigación serio. Y mientras ese sea el caso, pues si dicen que es de izquierda o de derecha, que si es a favor o en contra del gobierno, pues eso viene con el territorio, ¿no? Viene con la chamba. Lo que es incuestionable es el trabajo y me parece que esto pues ha roto con la idea de que el gobierno actual tenía como prioridad la lucha contra la corrupción y la impunidad en México, ¿no? Porque hemos visto instancias de corrupción y de impunidad también en este gobierno y es importante que se denuncien y es importante que se consignen y que tengamos una conversación sobre cómo mejorar esto. De lo contrario, pues estaremos atrapados en estas inercias del pasado. Y también decirlo, eh, me parece también muy importante decirlo, Gleb, hay, es un momento complicado para la libertad de expresión en México. La hiperpolarización, el partidismo que se ve, por ejemplo, en plataformas como los medios sociales, termina por erosionar el orden democrático y por erosionar nuestras libertades y creo que eso es un camino por el que no debemos de continuar. Yo creo que bueno que haya periodistas críticos, que bueno que haya periodistas que pidan cuentas a los poderosos en el gobierno, en las empresas y en cualquier otra esfera de nuestra sociedad. Bueno, yo la verdad es que he trabajado en medios de comunicación toda mi vida, pues medios de comunicación en México y en Estados Unidos, y pues no conozco siempre a todos los medios, a todos los dueños de todos los medios en los que trabajo, ¿no? En Reforma, por ejemplo, pues sabíamos qué era la familia Junco y cómo operaba la familia Junco, que siempre me dio la libertad y los recursos para hacer el tipo de periodismo que me parece es importante hacer en México.
Pero lo mismo ocurrió en Univision, que era un grupo de inversionistas, que todavía lo es, pues, no necesariamente conoce a todos. Lo mismo ocurre con estos grandes conglomerados de medios. ¿Quiénes son los dueños de todos los medios de comunicación? Pues hay inversionistas, hay empresas que son públicas, hay empresas que son dueños de unas familias. Me parece que lo relevante es en qué condiciones operamos los periodistas dentro de esos medios de comunicación y para quién trabajamos. Yo no trabajo para el personaje A o B en el medio de comunicación A o B. Yo trabajo para la audiencia de Latinos y para la gente en México y Estados Unidos que necesita del periodismo que yo hago, creo. Yo trabajo para la audiencia de 60 Minutes, que busca las historias que yo hago y lo que traigo esas historias. Y en ningún medio para el que trabajo yo actualmente, a mí me han pedido me han buscado censurar o han sugerido que deba hacer una u otra nota o golpeado a uno u otro personaje. Mientras yo pueda operar con esa libertad, seguiré colaborando para los medios para los que trabajo. En el momento en el que eso termine, pues tomaré una determinación, pero hasta el momento no he tenido nada cercano a una instancia como esa. Bueno, es extraordinario, ¿no? Broso, y me parece un producto extraordinario en nuestra cultura. Antes, en la última cobertura electoral en México, pedí que invitáramos a Broso a participar en Univisión porque tiene una visión única y me parece un estilo único de cubrir las cosas. La sátira es un género tan complicado y ha sido tan complicado encontrar eso en México, ¿no? Recuperar eso de una tradición que sí había existido, que me parece que Broso es si no el único, el mejor en esto y pues es aprenderle a él y a su amigo Víctor, que pues son de toda la experiencia y de toda la calidad periodística, informativa y maestro de esta sátira política como nadie más. Yo opino que Carlos es uno de los mejores periodistas que hay en México, bueno, de habla hispana, y es una gran persona. Yo creo que su carrera ha estado llena de éxitos en Televisa, en medios impresos, en radio, y es el tipo de periodismo que hace Carlos es lo que lo ha llevado a ser una figura relevante durante todos estos años en México, independientemente de la plataforma en la que esté trabajando. Las críticas a su trabajo, de nuevo, vienen con el territorio. Carlos cuenta con la credibilidad y el talento para tomar una decisión del tamaño de la que tomó, para salir de un medio como Televisa y para seguir siendo relevante en los niveles en los que Carlos es relevante. Algo que me parece, no quiero que el comentario parezca que estoy criticando a nadie, sino al revés, estoy reconociendo el talento extraordinario de Carlos. Yo no conozco en ningún otro caso en el que alguien haya salido de una plataforma como Noticieros Televisa y siga siendo una figura relevante y tan importante como lo que es Carlos Loret de Mola en México. Bueno, me parece que el compromiso de los medios de comunicación de Estados Unidos con el valor de producción, con los recursos que demanda este valor de producción que vemos en los medios acá, es mayor. Es decir, me parece que en México hay un manejo, en muchos casos, no en todos, hay un manejo político de los medios de comunicación. Es un conflicto de interés que los principales clientes de la mayoría de los medios de comunicación en México sean el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Son pues, dos instancias a las que los medios de comunicación deben de cubrir con completa independencia, así como también me parece un conflicto de interés que pues muchas de las empresas más importantes en México que ocupan los espacios publicitarios no operen con el mismo respeto a la libertad de expresión que operan cuando se trata de multinacionales en sus países de origen, ¿no? Entonces, no es solamente un tema de poder político, es también un asunto de poder corporativo en México que muchas veces limita o trata de limitar la libertad de expresión y me gustaría ver más recursos en los medios de comunicación en México para que se explote el extraordinario talento de los periodistas mexicanos y su valentía absoluta. En ningún otro lado del mundo los periodistas se la juegan como se la juegan en nuestro país
Y si tuviéramos mejores sueldos, más apoyos, más recursos para hacer periodismo, me parece que inmediatamente veríamos eso reflejado en una sociedad más informada y en una democracia mucho más consolidada. Me acuerdo que la noche de la elección estábamos Jorge Ramos, el presidente de Noticias de Univisión, y Borja Echevarría, que es el presidente de la parte digital de Noticias Univisión, como a la 1:30, 2 de la mañana, después de que conocimos el resultado. Estábamos platicando en un pasillo y un poco como pues reaccionando a la noticia del momento. Y mi respuesta fue, bueno, pues hacemos más periodismo, ¿no? Inmediatamente pedí que me transfirieran a Washington. Decía, me parece que es más importante que nunca que tengamos una presencia en la ciudad de Washington. Y me ofrecí a reubicarme para allá con mi familia y hacerlo inmediatamente. Y a hacer eso, que es lo que yo sé hacer. Al final del día me dediqué a esto porque lo que me gusta, por lo que creo que es relevante, lo que siento que doy el mejor servicio posible a los demás, contando historias, cuidando la información y compartiéndola. Y pues fue eso, ¿no? 4 años en los que estuvimos bajo asalto, y digo estuvimos no solamente los periodistas, ¿no? Los inmigrantes, que soy yo un inmigrante, y los mexicanos. Yo estaba en toda la lista negra de Trump, inmigrante, mexicano y periodista. Entonces, y tuve oportunidad de estar con él en varias ocasiones, en una serie de comidas privadas con el presidente antes de su mensaje sobre el Estado de la Unión. Y en estas comidas hablaba y le preguntaba al presidente de manera muy franca sobre sus políticas, y siempre existió un diálogo respetuoso, y me parece que se cubrió pues, con el rigor y con el profesionalismo con el que debemos de cubrir a cualquier presidencia, a pesar de que sus seguidores digan que con él los medios fuimos mucho más, tal vez más críticos de lo que hemos sido con otros presidentes. Pero yo recuerdo haber estado entrevistando al expresidente Barack Obama y haberle dicho que su reputación estaba completamente empañada por la cantidad de inmigrantes que había deportado a lo largo de su administración. Y recuerdo que el Washington Post sacó eso al día siguiente en su portada, y ahora que me dicen que, no, que criticaba mucho a Trump pero no a Obama, pues les digo, hasta el Washington Post en su portada puso que había criticado su política de deportaciones. Entonces, más no sé qué quisieran que quisieran. Lo que me parece importante es que la audiencia reconozca que el derecho a la información, a la transparencia, es un derecho de todos. Y lo que los periodistas estamos tratando de garantizar es ese derecho de todos. La crítica, la rendición de cuentas, son valores que aplican y deben aplicar a todos los gobiernos, independientemente de sus aspiraciones, de su autoconcepto, ¿no? Si la 4T cree que es moralmente superior a otros gobiernos y eso los exenta de rendir cuentas y de ser transparentes con la información pública, pues están muy equivocados. Y esto es algo que todos los mexicanos deberíamos de apoyar de nuevo. Una sociedad mejor informada, una sociedad con más y mejor periodismo independiente y crítico, es una sociedad más democrática. Y más consciente de sus derechos y de sus responsabilidades, sin duda. Me parece que la 4T debería de celebrar este tipo de periodismo en vez de tratar de criminalizarlo, de desacreditarlo. Y me parece que el presidente debe pasar más tiempo resolviendo los grandes problemas del país, como la pandemia, como el impacto económico que ha tenido, como la inseguridad, la corrupción, la impunidad, el mandato que los votantes le dieron cuando lo eligieron por una mayoría histórica, en vez de estar pasando tiempo criticando a los periodistas que no están alineados con su gobierno. Yo creo que todos tenemos que aprender a consumir y compartir información de manera responsable. Me parece que en los últimos años han proliferado las teorías de la conspiración, la desinformación, la mala información o la información falsa, porque tan grave es cometer errores en el trabajo que hacemos, Caleb, desde una falta ortográfica, gramatical, tener mal el cargo de algún funcionario o el nombre de una de las personas que entrevistamos, como
de forma deliberada buscar manipular o desinformar a la audiencia. La diferencia, me parece, y esto es algo que la gente tiene que entender, es que el periodista tiene pues, estándares y tiene también que rendir cuentas, ¿no? El concepto de accountability es parte de lo que hacemos. Si un periodista que trabaja para un medio de comunicación constantemente está publicando falsedades y mentiras, esto le va a costar su trabajo, al menos en un medio de comunicación serio y creíble. Si una persona en YouTube hace eso, pues eso le va a generar más views y más dinero. ¿Dónde está el incentivo para cada quien? ¿Y dónde está el incentivo para la persona que entre más views tenga en un video o en una publicación, más dinero va a hacer? Entonces, para no hacerte el cuento muy largo, formo parte de una organización apartidista sin fines de lucro que se llama The News Literacy Project. Soy parte de su consejo directivo y el objetivo de esta organización es educar a las audiencias para lograr lo que te decía al inicio, consumir y compartir información de manera responsable y profesional, de manera inteligente. Vivimos en un mundo de sobreoferta de información, eso también es desinformación. Más que nunca necesitamos de guías confiables en este contexto y estoy pidiendo no solamente que los periodistas hagamos nuestra parte, sino que la audiencia reaprenda a consumir información en este contexto con cursos, talleres, con capacitación para niños en secundaria, prepa y en universidad. Mi idea es que esto sea parte de un curso de civismo en todas las escuelas públicas y privadas, no solamente de México, sino también de Estados Unidos. Y que exijamos eso nosotros para que todos aprendamos a ser mejores consumidores de información. Pues la mayor parte del consumo de información, me parece que de todos hoy en día, de la gran mayoría de la gente, si no, viene de plataformas en línea. Y en estos lugares es donde proliferan todos estos malos actores y todas estas fuentes de desinformación. Yo creo que así como somos cuidadosos con lo que comemos, cada vez más conscientes de lo que comemos y el valor nutricional de lo que ponemos en nuestro cuerpo, debemos ser conscientes de lo que consumimos para pues, nuestra integridad intelectual, para nuestro cerebro y también ser cuidadosos con eso. Yo creo que casi todos los días, en algún momento del día, pienso en cuánto me gustaría volver a trabajar en México y en lo importante que sería para mí hacer el periodismo que me gusta hacer en México. Y en cuanto existan las condiciones para hacerlo, voy a hacer lo posible para regresar a mi país y para cumplir con ese objetivo, ¿no? Poder hacer el periodismo que me gusta en mi país y poner mi granito de arena para que las cosas mejoren. Entiendo y simpatizo con el argumento de que a veces es fácil hacer periodismo a distancia y no estar ahí. Sobre todo lo entiendo de mis compañeros, los que están ahí en la trinchera, los que se la juegan en serio para denunciar un acto de corrupción, de impunidad, un esquema de fraude y que su integridad, la de sus familias está en riesgo. En serio que reconozco y valoro muchísimo el trabajo de estos compañeros. Me gustaría eventualmente por ellos, sobre todo, regresar a México y tratar de sumarme a su esfuerzo. La verdad es que la oportunidad de trabajar para 60 Minutes es un sueño hecho realidad para mí. Estoy haciendo lo posible para que todos quedemos bien. En 53 años, esta marca nunca había contratado a un latino. Soy el primer mexicano en la historia en trabajar para 60 Minutes. El primer reportero que su idioma natal no es el inglés. Y pues espero que no sea la historia del mexicanito que llegó a un medio así para no hacernos quedar bien y que al contrario, que toda la gente en México, cuando vea las historias en 60 Minutes y diga, ah, este reportero es mexicano, se sienta muy contenta de lo que el periodismo mexicano puede producir, porque soy producto de eso. Los niños nacieron acá, Flor lleva acá 6 años, pues estamos todos aprendiendo a ser familia, aprendiendo a ser familia además en circunstancias extraordinarias. Tal vez el silver lining, la parte buena de la pandemia y de la decisión de separarme de las noticias del día a día, ha sido esta oportunidad extraordinaria de verlos crecer y de estar cerca de ellos, ¿no? Antes de esto, durante 10 años, eh, yo pues, no tenía básicamente contacto con familia, con amigos, porque
Todos los días estaba en la oficina hasta las 12:30, 1 de la mañana, si bien me iba, porque ese es el compromiso del noticiero. Poder dormirme temprano, bañar a mis hijos, estar con mi esposa, ver una película juntos, ha sido redescubrir la vida en familia, y eso me ha llenado de gusto y me ha hecho una mejor persona. Sobre todo estoy durmiendo más. Antes dormía 4 o 5 horas, si bien me iba a corridas, y ahora que duermo más, pues creo que soy más buena onda. Cubrir el breaking news con los dos niños llorando al mismo tiempo. Más de una vez me ha tocado que esté pasando algo y que tenga un niño en el brazo, el teléfono en la otra, y el otro jalándome la playera, y pues es parte de querer ser ese. Me gusta ser papá, así es como disfruto ser papá. No sé ser papá de otra forma. A lo mejor mucha gente lo dice como pues, intenso, o qué diferente a lo que debería ser alguien en esa posición. Yo creo que ser papá sí, idealmente me hace ser una mejor persona, y ser una mejor persona me hace ser un mejor periodista.